Bueno, Daimones, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hacer un formato que tiene el periódico El País, que se llama La Biblioteca D, donde han entrevistado a escritores y escritoras de talla mundial. Y como nosotros no somos ni escritores ni escritoras de talla mundial, y no sabemos si lo lleguemos a hacer, lo vamos a hacer nosotros, expropiándoles la idea. lo vamos a hacer como con el formato y las preguntas que ellos tienen, pero pues tampoco tenemos un equipo de grabación así de profesional, entonces solo les vamos a contar porque nos gustan las preguntas respecto a los libros y sobre todo el tema de conocerlo usted respecto a qué conoció a raíz de los libros. Entonces vamos a copiarnos más que todo las preguntas como un test y a respondérselas hasta ahora de lo que hemos leído hasta ahora, hasta nuestros escuetos 20 años haciendo lo que hemos hecho, que no hemos escrito aún muchas cosas. Bueno, él sí ha escrito cositas, pero sin escribir grandes cosas, sin haber leído, sin haber leído tanto, ¿no? Y sin nosotros estar como con la profesión como tal del escribir diario, pero les vamos a contar respecto a nuestros libros, recordando que nosotros somos filósofos. Yo creo que esta ha sido la biblioteca más completa que he tenido hasta mis 26 años. En la universidad empecé a tener una biblioteca robusta porque encontré un lugar enorme y exquisito donde conseguía libros a 1,000 pesos, y eso es muy económico en Colombia, sobre todo libros de buena calidad y libros que tenían alguno que otro rayón, pero en la universidad tuve que vender esa biblioteca y me quedé con un solo ejemplar, y de ese solo ejemplar pues ya hoy está todo esto que ven, todas las imágenes que han visto en mi biblioteca. Yo creo que esta biblioteca representa mucho lo que yo soy como persona, en el sentido de que hay de todo. Y cuando aprendí a leer, cuando aprendí a escribir, quise aprender a leer de todo. Entonces todos los autores sin saber la historia, y cualquiera que tuviera publicado una cuestión en literatura, yo lo cogía y lo abría y me zambullía porque empecé a leer muy tarde. Pese a que crecí en entornos así, porque mi papá tuvo una editorial, aprendí a leer muy tarde y creo que mi biblioteca ya tiene piezas filosóficas de un valor muy especial para mí, y creo que representa muy bien lo que quiero que tengan las bibliotecas de los Eudaimones. Bueno, yo nunca tuve biblioteca, ¿saben? Mi biblioteca siempre fue la biblioteca del Cocuy, por lo tanto yo nunca compraba libros, jamás de hecho adquirí muchos. Hasta que llegué a la universidad tuve 2-3 libros que compré. Para esa época adquirí apenas 2. Y la verdad, todos mis libros siempre fueron de la biblioteca del Cocuy. Era mi biblioteca y yo sentía que todo lo que ya estuviese ahí, yo no tenía necesidad de comprarlo, porque en cualquier momento yo podía ir y sacarlo y devolverlo y no necesitaba yo quedarme con esos libros. Por lo tanto, tener esta biblioteca es hacer una separación con ese espacio. Yo me sentía dueña de ese espacio y yo creía que todo lo que allí estaba era de mi propiedad, como lo podía hacer de cualquier otra persona. No porque fuese solo mío, sino porque ese es el valor público que yo sentía de las cosas que yo tenía a mi alcance respecto a ese espacio tan lindo, que ojalá les podamos enseñar algún día. Pero para mí mi biblioteca siempre fue esa. Incluso cuando llegamos acá nuevamente seguía siendo mi biblioteca. Posteriormente compramos bastantes y genuinamente nos donó mucha gente del pueblo y mucha gente de otras instituciones que conseguimos a lo largo de estos años, y finalmente se volvió nuestro espacio de la biblioteca. Y la verdad es que tenemos demasiados libros que yo aún no he leído, en la mayoría, porque todos los libros que yo he leído en mi mayoría son de la biblioteca del Cocuy, pero no de esta en sí. Ahorita los estoy leyendo y representa hoy como el lugar de trabajo que siempre quise, tener una biblioteca, pero genuinamente mi sueño es poder o yo tener una biblioteca propia pública o tener una librería. Pero las librerías no me gustan, es por el carácter adquisitivo, porque yo tendría que negarle la entrada a mucha gente. Entonces preferiría tener una biblioteca pública, esto mismo que tenemos, pero mucho más grande y que mucha más gente llegue. Me gusta la idea de que mi biblioteca sea un lugar donde llegue mucha gente por más libros y pueda acceder a ellos fácilmente. Si tuviera yo que hablar de un libro específico que comenzó todo el camino de la lectura, tengo 2 momentos muy importantes. El primero es en mi infancia, cuando mi papá tenía esa editorial. Encontré un librito que tenía un juego también, y era un juego para computador. Mi papá también vendía, además de enciclopedias, vendía estas enciclopedias digitales con juegos. Y el libro
se llamaba El libro de la selva de Rudyard Kipling y tenía su juego, entonces empecé a jugarlo y a medida que lo jugaba pues veía que el juego ya estaba contando unas historias pero yo no las conocía, entonces creo que del fastidio de no comprender de qué hablaba el juego, me leí ese libro y me gustó demasiado porque además de que lo leía, podía jugarlo, podía yo ser Mowgli e ir caminando con la pantera, con el oso, que se me escapan hoy los nombres, pero en esa infancia creo que del libro de la selva me inspiró a leer más. Ya en la adolescencia, porque de la infancia a la adolescencia dejé de leer, como a los 14, 15 años encontré El extranjero de Albert Camus y ya de ahí en adelante empecé a leer mucha literatura underground porque mi abuelo tenía un puesto de libros que habíamos conseguido y vendían libros en la calle y le llegaba mucha literatura underground colombiana, entonces pasé de leer El extranjero a leer literatura underground colombiana y ahí empecé a leer en forma hasta el día de hoy. Bueno, yo en realidad no comencé por un libro, yo comencé por una pelea infantil a leer libros porque una niña en algún momento en un descanso, yo en esa época tuve que estudiar en un único colegio privado que hay aquí en el municipio y pues ese colegio privado se tenía que pagar. Sin embargo, yo no sabía que existían unas cosas llamadas becas. Allí había una niña en un recreo que me gritó algo como: déjeme que yo tengo que irme a estudiar, no como usted, porque yo tengo una beca. Pues yo le pregunté qué era eso de la beca porque se me hacía muy extraño, porque iba a dejar de jugar por ir a hacer algo llamado beca. Y ella me dijo algo que le dan a los inteligentes y por lo cual le pagaban a ella el colegio. Es decir, que ella no estaba pagando el colegio porque ella iba en su calidad de beca. Entonces yo me fui a la casa súper ofendida porque no entendía por qué ella, por ser la más inteligente, le daban una beca si yo era la más inteligente del salón. Yo no entendía eso, entonces me fui inmediato a preguntarle a mis papás y en ese momento de casualidad estaba mi papi, que él no vivía con nosotros, y le pregunté, le dije: papi, ¿cómo hago para ser la más inteligente? Y él me dijo: pues tiene que leer muchos libros. Pues yo salí desde ese día a la biblioteca y cogía todos los libros que yo pudiese leer dentro de mi capacidad lectora para los 8, 6, 7 años. Leí todo lo que había, entonces no hubo un libro con el que comenzó, fue una pelea con la que comenzó y gracias a eso empecé a leer demasiados libros que en verdad no me acuerdo. Yo leía todo lo que estuviese en la biblioteca al alcance infantil. Ustedes saben que para las colecciones infantiles en este momento ya hay un boom muy grande respecto a la literatura infantil. Sin embargo, para ese momento yo ya sabía leer y lo que hay para infantil por lo general suele ser demasiados muñecos y muy poquita letra y a mí eso me fatigaba porque yo ya sabía leer, yo porque tenía que estar viendo muñecos todo el tiempo. Ergo, los libros que eran como la transición de infancia a adolescencia eran muy escasos, creo que hoy continúan siendo muy escasos y para mí eran muy ridículos, la verdad eran muy bobos y yo no tenía una gran variedad para leer y ya los que implicaban adolescencia eran libros extremadamente mucho más largos que para mi capacidad lectora tampoco ingresaban y los poquitos que tenían esa transición pues en ese momento no contábamos con internet, por lo tanto todos los niños del pueblo sacaban todos los libros, yo tampoco podía acceder a esos libros y como los libros dependen de quién los entrega, si un niño se quedaba con un libro todo un mes pues durábamos todo un mes sin tenerlo y pues yo prestaba libros todos los días. Yo me leía un libro por día hasta 3 porque eran libros muy cortos y de mucha imagen y yo estaba devorando libros porque yo quería ser la más inteligente. Entonces no tengo libros en específico, sin embargo lo que sí recuerdo bastante son estas ediciones que empezó a sacar Norma, que eran para democratizar la literatura a nivel nacional aquí en Colombia y muchos de esos libros que empezaron a traer que eran como de esa colección de La Torre de Papel me encantaban. Esos fueron la mejor transición que yo tuve, sin embargo no habían tantos de esos libros y los prestaban y me encantaban, sobre todo uno de Las aventuras de un Franz que no me acuerdo, de hecho muchos títulos eran sobre eso. Todas las aventuras de Franz para mí eran como ojalá yo pudiese acceder a esos libros, no los pude leer todos porque estaban siempre prestados, muchos nos entregaron, pero recuerdo muy bien esas colecciones de La Torre de Papel y finalmente como el fijo con el cual empecé, sé que eran algunas aventuras en el bosque,
porque fue el primer libro largo que yo finalmente dije, ¿saben qué? Ya me cansé, voy a empezar a leer libros de adulto. Y comencé a leer uno que creo que se llama Las aventuras del señor Conejo y sus amigos del bosque. No estoy segura porque ni siquiera recuerdo el libro, pero ya era un libro grandísimo, ya muy largo, como con 100 y pico de páginas, que para mi edad era ya el libro de adulto que me permitió empezar a leer los libros grandes, y con ellos ya empezó pues a leer, y yo de ahí no paré, la verdad. Desde que leí esos primeros libros yo fui bastante obsesiva, paré 1 o 2 años, pero yo siempre seguí leyendo, y no fue como en específico un libro que me llamó la atención, sino como esas acciones, y ya ahí me quedé. Como ustedes saben, nosotros somos filósofos, y yo creo que el libro de filosofía, el primer libro de filosofía que cambió todo, en mi caso fue El ser y la nada de Sartre. Eso lo he repetido muchas veces, pero después de ese libro encontré mucho consuelo en un libro de Patočka llamado Libertad y Sacrificio. Creo que esos 2 libros también enmarcan 2 momentos muy importantes de mi carrera de filosofía, que es comenzando la carrera y finalizando la carrera. Ustedes saben que yo, antes de comenzar filosofía, yo estaba en una otra carrera y yo ya leía bastante gruesos de filosofía y de literatura. Bueno, yo creo que más que un libro, a mí lo que me hizo entrar a filosofía y a pensarme las cosas realmente fueron los documentales, unos documentales del canal Encuentro que hicieron sobre varios filósofos, y que el programa se llamaba Humano, demasiado humano, y varios de esos autores que él ahí mencionaba, yo intenté como ir a buscar cositas por encima de ellos, y cada cosa que leía suelta, porque no era un libro en específico, sino cositas sueltas que él proponía dentro del programa, yo comencé a leerlas, y cada vez me convencía más de que yo estaba en el lugar más errado de todos. Y creo que fue un libro, ya recuerdo cuál, pero no me acuerdo el título exacto, pero sé que era un libro de un matemático, pero dentro de lo que él hacía, digamos que hacía sus figuraciones filosóficas mucho más que matemáticas, porque era un matemático de esos antiguos, no era de los modernos que son sumamente teóricos a esa matemática aplicada. Y dentro de las cosas que él decía, mencionó en algún momento varias cositas respecto a Leibniz, y ese día yo me convencí que yo no debía estar aún en esa carrera, sino debía elegir algo que ya de por sí a mí me llamaba, que eran los libros y el pensamiento. Y fue ese libro, sé que tenía una portada verde, el apellido era algo como un Mallarmé, pero sé que no era Mallarmé obviamente, pero el apellido era un francés de ese estilo. No recuerdo con exactitud del libro, pero fue el libro de ese matemático el que me convenció al final, después de toda esa acumulación que estaba llevando a través de documentales, para quitarme ese cientificismo de encima, que estaba muy obsesivo, y fue ese libro el que me convenció finalmente de aceptar e ingresar a la filosofía. Y a raíz de ese libro comencé a ver cosas de Leibniz, de Kant, de Hegel, y dije, por ahí como que es mi línea, y yo mejor me voy hacia esa, me inclino hacia esa rama, y ahí terminé en filosofía. 3 autores imprescindibles es duro, porque son muy pocos los años que yo llevo como lector, pero mirando la biblioteca de reojo es indiscutible que Sartre, creo que es el autor del que más libros tengo. Sartre para mí enmarca también ese comienzo con la literatura de una forma diferente, no solo por el arte de escribir, no solo por querer crear, sino responsabilizarme también con la creación. Esa pregunta que se hace Sartre en qué es la literatura, de por qué escoger la escritura y no escoger cualquier otra cosa, me pegó mucho. Y yo creo que Sartre sería uno, Robert Musil sería el otro, porque tengo también las obras de Musil, los diarios completos, tengo las obras póstumas publicadas en vida y El hombre sin atributos, como en 3 ediciones. Entonces Musil también enmarca un momento de una obra bestial que yo quiero leer y que me aburre y que intento leerla 3 veces y no soy capaz, hasta que dije, pues me la voy a hacer para la tesis, voy a leérmela para mi tesis, y luego me la leí 2 veces y ahorita estoy que me la leo por primera vez en francés porque la tengo en francés. Yo creo que Musil sería el otro autor prescindible. Y ahorita, pese a que no he leído grandes cosas, Dostoyevsky. Me estoy terminando de leer El idiota y Los hermanos Karamazov y Crimen y Castigo. Me parecen a mí que son momentos muy importantes, también en etapas muy duras de mi vida, que han cambiado mi forma de relacionarme con los libros y la forma en la que uno piensa para qué se deben escribir libros. De imprescindibles, voy a proponer igual los que yo ya más he leído, porque
Sé que hay unos que no le he dedicado yo el suficiente tiempo, por lo tanto no se los podría remarcar, como lo es Dostoyevsky, porque solo me he leído un libro de él, pero me parece espectacular. Pero a mí, en cambio, Tolstoy, creo que de él sí he leído más cosas y me encanta sobre todo el análisis político que él tiene dentro de sus obras y la ruralidad, porque yo siempre he dicho que la ruralidad rusa se parece tanto a esta ruralidad y las situaciones y cosas que allí escribe son como estas. Entonces para mí es imprescindible, porque para mí algo que me atrapa siempre es el encuentro con otro tipo de ruralidades o de condiciones de pueblo como lo son estas. Entonces para mí Tolstoy fue imprescindible. El segundo sería Bolaño. Yo leí todo de Bolaño en mi época. Ahorita ya no, ya solamente cuento con una colección muy pequeña de cuentos. Bueno, no es pequeña, es muy gorda. Sin embargo, para mí fue un autor imprescindible dentro de ese cambio también hacia la filosofía y hacia elegir la literatura, por lo que narraba allí, por el modo que lo hizo, porque escuché sus conferencias, porque de verdad amaba esa posibilidad de crear y sentir ese momento juvenil que él alcanzó a escribir respecto a hacer algo con esa juventud, entre ellas hacer un movimiento. Para mí, hacer un movimiento artístico era la cosa más magnífica que se le podía ocurrir a un escritor dentro de un libro, y que lo hiciese e intentase hacerlo en su vida real, para mí era una cosa de admirar y era algo que yo sí hubiese querido y quisiera aún. Y como tercera, me estoy decidiendo entre dos, entre Simone de Beauvoir y Hannah Arendt. Sin embargo, con Hannah Arendt no he leído tan desglosadamente. Me encanta ella como figura, y como autora ella es muy teórica, entonces no les pondría en ese lío, pero sí entonces pondría la tercera a Simone de Beauvoir, porque me encanta toda su literatura. Es algo que tengo aquí en verdad en colección, de que puedo tener todo el libro de memorias, y algo que a mí me encanta y por lo cual la pongo imprescindible es justo ese carácter de memorias que ella guardó de toda su vida, que es algo para mí fundamental dentro de lo que yo quiero hacer con mi obra, dentro de lo que a mí me gusta leer. En cambio, Hannah Arendt sí es bastante teórica y no tendría una colección de memorias como esta, y por el carácter ensayístico y filosófico que tuvo con sus libros. Entonces de ella me gusta esa complementariedad de la literatura y la filosofía, de la que no tiene tanto Hannah Arendt, o al menos yo no he leído, entonces tengo que dejarla a ella en mi tercer lugar. Yo creo que a pesar de todo lo que tenemos hoy en la biblioteca, de obras muy importantes y obras difíciles de conseguir, yo creo que por el valor sentimental que implica haber adquirido estos libros, también porque muy seguramente la persona que me los regaló quiere que se los devuelva, estas ediciones nunca las prestaría, que son los 2 tomos del Hombre sin cualidades, traducidas al alemán por Philippe Jacotet, un filósofo, que me la regalaron para mi tesis, para que yo en ese momento no tenía tan bien el francés, tampoco lo tengo hoy, pero ya me leí mi primer libro en francés. Pero creo que son 2 libros que nunca conseguiría en esta edición. Tienen unas portadas de Klim muy bonitas, y en ese momento cuando me lo regalaron me lo dieron bajo una admiración de la valía filosófica que yo demostraba, y luego pues eso se acabó, como pasa con todas las emociones fugaces de admiración y de cariño y de amor. Pero estos 2 libros nunca los prestaría. He podido prestar otros libros que la misma persona me ha regalado, y estos 2 creo que demarcan también el primer momento en el que yo sé que hay mucho más, y que eso que es tan alejado a mí lo puedo conseguir. Yo aquí sí les voy a contar el secreto más grande de mi vida. Amo los bestsellers juveniles, y los amo porque en la adolescencia, cuando empezó a llegar, justo esos libros empezaron a salir cuando yo estuve en la época de la adolescencia precisa, y se empezaron a democratizar muchos de esos libros al idioma español. Por lo tanto llegaron a Colombia y yo quería leer esos libros y no pude. No podía, no tenía dónde accederlos, no tenía cómo piratearlos, no tenía de dónde leerlos, y obviamente esos libros y sagas juveniles no iban a llegar a la biblioteca del pueblo, pues porque el proceso riguroso para que lleguen a una biblioteca pública no es que sea el libro más vendido. Por tanto, yo no tuve acceso a esos libros y yo quería leerlos siempre.
siempre quise leerlos. Me leí como 2 o 3 que pude piratear por ahí y creo que hasta estaban mal. Yo creo que ni siquiera eran las versiones reales del libro. Y para mí esos libros eran muy valiosos. Y cuando empezamos a recibir tantos libros de donaciones, adivinen qué, nos empezaron a llegar todos los bestsellers que para mi época yo quería y que para la época de hoy siguen siendo espectacularmente esos bestsellers juveniles, porque a mí me parece que esos libros son muy caros y creo que son unos libros de bastante acceso porque son mucho más económicos de todos los que yo tengo aquí, pero yo no prestaría esos libros porque yo siempre tuve el ansia de poder tener esos bestsellers y podérmelos leer, así sea solo una vez, porque me parecían tan lindos. O sea, ¿por qué hacen eso tan comercial? Son perfectamente hechos para el branding juvenil y yo siempre soñé con tenerlos. Y una de las sagas, que es la que me estoy leyendo, que es The Mortal Instruments, que creo que en el mundo popular juvenil es como algo de los cazadores de sombra, me encanta eso. Puedo tenerlos hoy y no los voy a soltar porque no solo tengo esas ediciones, también tengo varias muy famosas gringas de los años del 2010 por ahí para abajo. Todas esas ediciones las tengo aquí, están en una tapa hermosa en ediciones especiales, cosa que yo jamás hubiese podido acceder en mi vida y por eso se me hacen a mí un elemento entrañable, porque me recuerda a esa juventud que yo quise haber tenido para leer. Y como no pude leer esos libros de bestsellers, yo tuve que ponerme a leer clásicos y al final terminé en filosofía porque por represión a no poder tener esos libros, terminé leyendo clásicos y terminé haciendo todo esto que hago, pero yo siempre quería esos libros. Entonces algo que no prestaría sería todas esas ediciones, que son como 15 libros de esos de los cazadores de sombras, unos nuevos en inglés que ni siquiera me sé los nombres, que son súper famosos, en los que estoy leyendo así el mundo de la moda. No prestaría esos libros ni los dejaría ir de mi biblioteca porque quiero leérmelos, quiero tener el placer de poderlos leer ya ahorita en una adultez y porque están en inglés y ya, pero por eso no los prestaría, por una represión juvenil. Los quiero guardar solo por eso.